Bueno, conversábamos al inicio, Claudio, sobre el hackeo al Estado Mayor Conjunto y el virus, ¿no es cierto?, que se introdujo a una parte de los computadores del Poder Judicial, de lo que ocurrió ayer con un banco, ¿no es cierto?, una casa comercial, y lo que ocurrió hace un tiempo, recordemos, con el CERNAC, que también tuvo durante bastante tiempo complicaciones eh, con todo esto que se llama la ciberseguridad. Vamos a conversar sobre este tema para que nos explique un poco en qué consiste y qué se puede hacer en nuestro país para mejorar la situación con el investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el profesor Alejandro Barros. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Profesor, para que la gente tenga claro, sobre todo aquellos que no somos expertos, ¿no es cierto?, en estas materias, ¿cuál es, por ejemplo, es la diferencia fundamental entre lo que ocurrió con el hackeo al Estado Mayor Conjunto y lo que ocurrió con el Poder Judicial y si en ambos casos son acciones de terceros que son exprofeso? De acuerdo. Sí, a ver, voy a partir por la segunda pregunta. Sí, ambos son de terceros o sea, ambos fueron hackeos en el fondo, Ya. con propósitos distintos. En el caso del Estado Mayor Conjunto fue una extracción de datos, o sea, lo que hicieron los hackers fue entrar y descargar los correos electrónicos que habían ahí, del orden de 400.000, y publicarlos en la web. Eh, y como digo, eran propósitos distintos porque uno es un propósito más bien, este grupo que se llama Guacamaya tiene un propósito más bien de carácter político, vinculado a temas fundamentalmente se enfocan contra dos tipos de organizaciones, policiales, militares y también vinculadas a temas de medio ambiente. Han atacado, por ejemplo, compañías mineras que operan en la región. Es un grupo que es regional y que ha hecho ataques en varios países, en México, en Colombia, en Perú y también, y ahora último en Chile, digamos. Y en el caso del Poder Judicial, eso es un secuestro, lo que se llama un secuestro de datos, es decir, lo que hacen los hackers es que introducen un software que cuando ese software se activa, eh, encripta los archivos y los archivos quedan inutilizables, y una vez que eso se produce, piden un rescate para entregar una clave que supuestamente sirve para desencriptar. Ujú. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio le saluda por acá. Hola, Claudio. Una de las cosas que llamó la atención a muchos de la información que se conoció ayer respecto de este virus que ingresó a algunos computadores del Poder Judicial es la gran cantidad de equipos que todavía funcionan con sistemas operativos que ya están tan desactualizados, como en este caso, por ejemplo, Windows 7. ¿Eso es una señal de alerta? ¿Es algo normal? ¿Cómo lo pondrá usted? O sea, más que una señal de alerta, una señal extremadamente preocupante, porque de hecho hubo declaraciones del Poder Judicial en que hablaba que del orden de 3.500 equipos de 14.000, eso es como el 25%, o sea, un cuarto de los equipos están con un software operativo, con un sistema operativo, en este caso Windows 7, que es un software que fue dado de baja el 14 de enero del 2020, es decir, hace 2 años y medio. Cuando digo dado de baja, es que, y de hecho eso se produce, estas compañías lo anuncian con bastante tiempo, o sea, ese anuncio tiene que haber sido mucho antes, porque le ponen fecha a 2, 3 años de distancia. Entonces, hace 4 años que sabíamos que se iba a acabar el Windows 7 y no hicimos nada. Profesor, a propósito de no hicimos nada, uno se pregunta, eh, porque tampoco lo sabemos en el caso del Estado Mayor Conjunto, cuál era la situación en términos de seguridad. En el caso del Poder Judicial, al parecer, es la presencia de equipos obsoletos o de más bien de, como dice usted, de software obsoletos. Pero ¿cuál es la situación general de nuestro país en esta materia? En términos de lo que son los
organismos públicos y también porque veíamos ayer, ¿no es cierto? Y hemos visto que instituciones privadas, bancos también han sido afectados y eso afecta mucho a la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la situación general? Hablamos de que estamos muy en avanzada en relación a América Latina, ¿no es cierto? En materia tecnológica, en materia de conexión a Internet, etcétera. ¿Somos tan modernos? A ver, yo diría que en algunas cosas somos bastante modernos en América Latina, pero en esta área no. ¿Ah? Y la verdad es que hace rato que si nos sacan a dar un examen saldríamos con mala nota. Y lo digo porque, claro, hemos tenido los casos que tú mencionas, tanto en el sector privado como en el sector público, pero lo que nos ha pasado, que es lo más preocupante, es que esto se transforma en noticia cuando es un caso. Entonces, en el fondo, más bien nos preocupamos más que ocuparnos del problema. Entonces, cada vez que se produce un caso, se toman ciertas medidas. Recuerdo hace algunos años atrás cuando se produjeron unos casos en el sector privado que motivaron a que el presidente nombrara a un asesor presidencial de ciberseguridad. Esto fue la administración pasada, como digo. Y ahí Atón hubo estuvo, dos, ¿no? Jorge Atón estuvo ahí. primero Jorge Atón, que había sido subsecretario de Así Telecomunicaciones, es, y después tuvo Mario Farren, que había sido superintendente de banco. así es. Y después no hubo nadie. O sea, duraron muy poquito ambos en el cargo, y después no hubo nadie. Entonces, tenemos estos como políticas públicas por espasmo. Se produce un problema, hacemos algo. Otro ejemplo de esto es que nosotros teníamos la ley de delito informático. En Chile era del año 92 y la acabamos de actualizar. Es decir, nos demoramos 30 años en actualizar. El año 92 no existía ninguna de las redes sociales, por ejemplo. De eso estamos hablando. Entonces nos demoramos 30 años en actualizar algo que en realidad debiera ser permanentemente remirado, reactualizado, etc. Y por otro lado, no tenemos una institucionalidad que se preocupe de estos temas. Ha sido, como digo, muy poco sistemático. Y este es un problema que que está en todo el mundo, que se ve afectado a compañías en todas partes del mundo, que va a ser cada vez más sofisticado y más frecuente. Entonces, y que las medidas que uno tome no pueden ser, ya, hoy día hago algo y me olvido por los próximos 2 años. No, es permanente. Sí, muchas veces suele operar esta cultura, ¿no? Que mientras no presente una falla, no hay para qué cambiarlo o renovarlo, ¿no? Se queda ahí y hasta que queda la grande finalmente. Profesor, este tipo de informaciones sirven también para que todos nosotros podamos aprender más de este tipo de realidades que a veces uno las escucha, pero no son más bien ajenas. A propósito de lo que comentábamos respecto de los equipos que están desactualizados, etcétera, ¿qué tipo de consejos usted podría dar a quienes nos están escuchando para precisamente prevenir que finalmente uno quede expuesto a este tipo de virus, a este tipo de ataques que en el fondo pueden ocurrir ya sea en nuestro teléfono celular o en nuestro computador, donde tenemos mucha información que es muy sensible y que cada vez también es un botín muy preciado para quienes finalmente operan a través de este tipo de ataques? Sí. Yo diría que algunos consejos son tratar de mantener los software lo más actualizado posible. En general, los fabricantes están sacando parches de manera muy frecuente, digamos. Entonces, lo importante es mantenerlo actualizado. De hecho, algunos software se actualizan automáticamente, digamos. Esa es una primera medida. Lo segundo es no entrar a páginas desconocidas ni descargar información de lugares desconocidos. Y por último, si es que uno no toma todas esas medidas y igual sufre algún problema, hay que recurrir al antiguo respaldo, es decir, al método del respaldo. Por lo tanto, también es recomendable, hoy día uno puede respaldar de manera bastante barata en la nube, por lo tanto, y los computadores se pueden mantener actualizados, digamos, en Google o en iCloud, y hay varios servicios en que uno puede todo el tiempo estar actualizando el computador, o sea, respaldando el computador. Por lo tanto, si es que no funcionaron ninguna otra de las medidas de prevención, que eso puede ocurrir
una manera es poder utilizar los respaldos que uno tenga de la información. Profesor, para aclarar justamente lo último que acaba de decir, por ejemplo, en el caso de este hackeo, ¿no es cierto?, con virus donde le secuestran los datos a un computador, si ellos tienen respaldada esta información en la nube, ¿podrían recuperarla fácilmente? Claro, porque lo que se hace ahí, en el fondo, es que tú borras de esos computadores. Bueno, hay que tomar varias medidas. Uno, desconectarlos de la red, porque esos malware o virus se van replicando en los distintos equipos de la red. De hecho, debe haber partido en uno, y ahí se replicó, no es que llegó a los 150 de una vez, digamos. ¿Ah? Entonces, en el fondo se dieron cuenta cuando ya habían 150 con el problema. Entonces, la medida que tomaron es correcta, de desconectarlos de la red, y después lo que hay que hacer es reformatearlos, o sea, como que partieran de cero de nuevo, y usar los respaldos que uno tenga. Ahora, puede que pierda algo de información porque los respaldos, no sé, pues si el respaldo se hace todos los días, lo de las últimas horas no va a estar respaldado, pero al menos todo lo anterior sí va a estar. Estamos conversando con el investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alejandro Barros, a propósito de estos ataques que se han visto durante los últimos días, el hackeo en el Estado Mayor Conjunto, este virus informático que afectó a parte de los equipos que componen el Poder Judicial, más otros que hemos visto también durante los últimos días. Profesor, ¿cómo se debiese atacar, ya volviendo al tema más macro, ¿no? A nivel estatal, este tipo de situaciones? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en crear una nueva institucionalidad que dirija finalmente estos procesos de actualización, de mantener en un permanente estado de protección la red de cada una de las direcciones, de los servicios, o se debe mantener esto de forma autónoma en cada repartición. ¿Cómo lo ve usted? Lo que han hecho los países que están más avanzados en esto es tener una institucionalidad robusta, bastante potente, digamos. O sea, si uno ve los países de la Unión Europea o en Estados Unidos, una institucionalidad que da directrices y que además es un órgano rector, es decir, puede hacer auditorías en los servicios públicos, puede evaluar cuál es la situación de riesgo. Por lo tanto, debiéramos avanzar a tener una institucionalidad. Hay una iniciativa en el Congreso que la ha estado liderando el senador Kenneth Cruz, pero ha avanzado muy poco y llevamos muchos años hablando de esto, pero como digo, se transforma en tema cuando se producen estos casos. Es como lo que de repente uno podría hacer el símil con los seguros de los autos. Uno se acuerda del seguro cuando choca. Tiene un choque. Claro. Profesor, a propósito de esta institucionalidad que habría que crear, ¿no es cierto?, que por lo menos estuviera pendiente de fiscalizar, de que se cumpla con la actualización y con el debido resguardo, ¿hay algún antecedente o existe algún modelo de esa institucionalidad? ¿De qué organismo debería depender? ¿Sería un organismo autónomo? Sí. Hay varios modelos, hay algunos que tienen agencias que son independientes, es decir, como un organismo autónomo. El caso de Uruguay, por ejemplo, tiene su agencia que además se dedica a los temas de gobierno digital y que tiene una componente de seguridad de la información. Hay otros que tienen una agencia que es solo de este tema, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. O en algunos países en Europa también opera de esa manera. Entonces, existen múltiples modelos y respecto de la dependencia, va a depender mucho de cuál es el énfasis que se le da. Por ejemplo, en Estados Unidos, la agencia depende del área de defensa, porque tiene mucha, este tema del hackeo tiene mucha componente, al menos en ese país, de temas de seguridad nacional. Bueno, profesor Alejandro Barros, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana para comentar estos temas, entenderlos también y ver de qué forma se puede ir acercando una solución para evitar que estemos tan vulnerables ante este tipo de ataques que son cada vez más frecuentes. Muchas gracias, que tenga un buen día. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
Ahí está Juanita, entonces, la voz del profesor investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de nuestra Casa de Estudios, Alejandro Barros, a propósito de este tipo de situaciones. Como te comentaba Juanita, va a haber una reunión en la Comisión de Defensa, va a haber una sesión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados esta tarde, donde se va a recibir a diferentes autoridades del Ejecutivo para discutir lo que ocurrió al interior del Estado Mayor Conjunto, este hackeo que liberó cerca de 400.000 correos electrónicos correspondientes a las ramas de las Fuerzas Armadas. Estarán presentes en esta cita la ministra de Defensa Maya Fernández, el subsecretario de la cartera Gabriel Gaspar, también el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto José Luis Fernández, en una sesión que probablemente vaya a ser secreta. Todavía no se ha comunicado que esto vaya a ser así, pero lo más probable es que así sea. Pero como tú comentabas, Juanita, también se suelen filtrar algún tipo de información en torno a lo que se pueda discutir, porque son varios temas, varias aristas respecto, en este caso, del Estado Mayor Conjunto, que va a tener que dar explicaciones las Fuerzas Armadas, no solo respecto de por qué ocurrió este hackeo, por qué estaba tan vulnerable el sistema, sino que también por el contenido de los correos electrónicos, que ya lo hemos discutido acá durante estos últimos días. Aborda materias muy sensibles y que tienen que ver con la discrecionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y también del rol que les compete dentro de nuestra sociedad. Así es, y además volvemos a a un tema que también es importante, Claudio, que es saber exactamente cuándo se produjo el hackeo y por qué no se informó, o si es que no se informó, a la ministra de Defensa, porque esto tiene que ver con algo que generó mucho ruido hace unos días en la parada militar: la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Y si es que algún oficial o algún directivo de las Fuerzas Armadas consideró que no tenía por qué informarle a la ministra de Defensa, entonces estamos en un problema muchísimo más grave. Efectivamente, 7 de la mañana con 59 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nos reencontramos mañana, un abrazo grande, que estés bien. Así es, nos vemos mañana, pero tenemos programa hasta las 10, no se vaya.